Evan Siller ajustó el lente de su cámara, con los ojos clavados en la escena que se desarrollaba ante él. Una leona, con un pelaje del color del cobre bruñido, acechaba a un grupo de babuinos. El pánico se extendió entre los monos mientras la depredadora se acercaba. Lisa Holsworth, la compañera de Evan, susurró: «Va a atacar». La leona se abalanzó, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre una joven babuina. El mono gritó, su cuerpo quedó inerte en las fauces de la leona. Ella arrastró su presa hacia las altas hierbas, una cazadora escalofriantemente eficiente. Pero Evan vio algo más, algo que le heló la sangre. Una pequeña figura, no más grande que un balón de fútbol, se aferraba desesperadamente al cuerpo sin vida de su madre. «Lisa, mira», murmuró, con la voz tensa por la angustia. El bebé babuino, su diminuto rostro contraído por el miedo, se aferraba con todas sus fuerzas. Cuando la leona desapareció entre la hierba alta, el pequeño se resbaló de su madre, cayendo con un golpe seco sobre la tierra árida. Evan y Lisa, con los corazones acelerados, observaron cómo el bebé, débil y tembloroso, intentaba trepar al árbol más cercano. Era demasiado pequeño, demasiado exhausto. Entonces, la leona emergió de la hierba, su mirada posándose sobre la criatura diminuta e indefensa. Lisa contuvo el aliento. «Dios mío, esto va a ser horrible». Pero la leona, en lugar de atacar, hizo algo asombroso. Se acercó al babuino con cautela, olfateándolo con curiosidad. Luego, para su total incredulidad, comenzó a jugar con él, empujándolo suavemente con su pata. El bebé, claramente desconcertado pero ileso, chilló y rodó, como si disfrutara de la atención. Evan y Lisa, abrumados por una mezcla de temor y fascinación, vieron cómo la leona, con una ternura casi maternal, tomó al babuino con su boca y se lo llevó. La siguieron, el miedo dando paso a una extraña esperanza. La leona los condujo a un matorral espeso, donde depositó al pequeño. Este la miró, sus ojillos llenos de asombro, como si acabara de conocer a un nuevo compañero de juegos. Los días siguientes estuvieron llenos de una historia extraordinaria. La leona, a quien llamaron Asali, tomó al bebé bajo su protección. Lo alimentó, jugó con él y lo mantuvo a salvo, incluso ahuyentando a un león rival que se acercó al pequeño babuino con un gruñido amenazante. El babuino, al que llamaron Simba, prosperó bajo el cuidado de Asali. Se volvió más audaz, sus chillidos se convirtieron en parloteos juguetones. Pero una sensación de urgencia inquietaba a Evan y Lisa. ¿Dónde estaba el padre de Simba? Observaron cómo el padre del babuino, un macho fuerte llamado Quito, permanecía en lo alto de un árbol, mirando a Asali con una expresión intensa, casi preocupada. Parecía estar esperando el momento adecuado. Y entonces llegó. Asali estaba distraída, acicalando a Simba. Quito, rápido y silencioso, bajó del árbol, agarró a Simba con la boca y, con un gruñido triunfante, volvió a trepar a las ramas. Simba, ahora reunido con su padre, miró hacia atrás, hacia Asali. Ella lo observó, su mirada llena de un extraño afecto, quizás un toque de tristeza. Luego, giró y se alejó, desapareciendo entre las altas hierbas, dejando atrás una historia que quedaría grabada para siempre en la memoria de Evan y Lisa. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.